Muy buenas noches. De nuevo, bienvenidos a una noche más de una experiencia con Jesús a través del santuario. Quisiera en este momento aprovechar la oportunidad para señalar de que comenzamos un camino del cual queremos nosotros, y es mi propósito, que tengamos una experiencia más que conocer, más que reafirmar. Mi propósito es que tengamos una experiencia con el Señor Jesucristo. Así que vamos a considerar el santuario mapa de la salvación. Vamos a ver cómo el santuario en sí no solamente tiene que ver con ritos, ceremonias, liturgia, sino que encierra en sus prácticas, en sus ejercicios religiosos, un mensaje que es especial y que constituye parte del Evangelio. Quisiera en este momento llevarlos a ustedes a recordar las palabras que aparecen en Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Resalto la expresión el Evangelio eterno. Si es eterno, no es cambiante. Si es eterno, es único. La palabra de Dios y el Evangelio es una verdad que no cambia. El conocimiento es el que es progresivo, pero la verdad no cambia. Por lo tanto, ustedes observarán que el Evangelio es eterno. Y la Biblia nos dice que también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos. A ellos de nada les sirvió el haber oído la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Noten que en ese texto se menciona que a nosotros, los que vivimos en este tiempo, se nos ha anunciado las mismas buenas nuevas que a ellos. Esto vuelve a ratificar la idea de que el Evangelio es eterno, que es la misma verdad. Ahora lo que nos toca a nosotros es descubrir quiénes son ellos, quiénes también o a quienes se les presentó la misma verdad que nosotros hoy tenemos, quienes la conocieron, tal como nosotros hoy también la tenemos. Y la palabra del Señor nos dice en Hebreos el capítulo 3, versículos 16 al 18 de la siguiente manera. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La pregunta entonces es, ¿quiénes son ellos? Sin duda alguna, nos está presentando al antiguo pueblo de Israel. Quiere decir que en el Antiguo Testamento, o los que vivieron en la época del Antiguo Testamento, tuvieron la misma verdad que hoy nosotros conocemos en el Nuevo Testamento. La verdad es única. Por esa razón se le llama el Evangelio eterno, porque Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La verdad es siempre la misma. En este caso, Jesucristo es la esencia de la verdad. Sumamente interesante es cuando nosotros consideramos que existe un lazo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que no puede desunirse o que no puede desatarse. Hay una relación muy estrecha entre ambos y necesitamos nosotros considerar que el Evangelio, por esta razón, es eterno. Quisiera que ustedes puedan ver lo que el deseado de toda la gente nos dice en esta cita. El Salvador se revela en el Antiguo Testamento, tan claramente como en el Nuevo.
Es la luz del pasado profético lo que presenta la vida de Cristo y las enseñanzas del Nuevo Testamento con claridad y belleza. Los milagros de Cristo son una prueba de su divinidad, pero una prueba aún más categórica de que Él es el Redentor del mundo se halla al comparar las profecías del Antiguo Testamento con la historia del Nuevo. ¿Cómo es el Evangelio? Es eterno. ¿A quién se le reveló las mismas verdades? ¿A los del Antiguo Testamento? Como a nosotros en el Nuevo Testamento. En tercer lugar, noten que el Salvador se revela en el Antiguo Testamento tan claro como en el Nuevo. En Génesis se presenta como creador. En Éxodo como el Cordero Pascual. En Levítico como sacerdote. En Número como capitán de las huestes de Israel. En Josué como el príncipe de los ejércitos de Jehová. En Jueces como juez de Israel. En Ruth como el Goel, el pariente cercano, el pariente redentor. En Primera y Segunda de Samuel como sacerdote, profeta y juez. Estos elementos, cuando seguimos nosotros el Antiguo Testamento, tanto en Primera y Segunda de Reyes y Crónicas, se presenta como el caudillo de Israel. Si vamos a Nehemías, vamos a considerarlo como el líder. En Esdras como escriba, como sacerdote especialmente. En Esther como la estrella resplandeciente. Y si seguimos adelante en Job, Job lo define de varias maneras, pero entre ellas se destaca mi Redentor. Yo sé que mi Redentor vive. Y si es Salmos, como la rosa de Sarón, como el buen pastor. Cada una de estas imágenes enfocan una parte de la vida de nuestro Señor Jesucristo o de su carácter y de sus relaciones propiamente con el mundo para participarle de la verdad del Evangelio. Así que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son una verdad que corre. Si vamos al Nuevo Testamento en San Lucas, el capítulo 24, versículos 25 al 29, se nos dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Recuerdan el día de ayer que hablábamos de que una de las funciones de los querubines y serafines es transmitir luz, es mantener el camino iluminado, es traer luz en medio de la oscuridad y mantener el sendero iluminado para que nosotros podamos transitar? Los corazones de estos dos discípulos venían apesadumbrados, venían entristecidos a causa de las noticias dolorosas de que su líder, su Mesías, en quien habían puesto sus expectativas, había fallecido. Sus esperanzas habían muerto con él. Sin embargo, el Señor Jesús, en vez de hacer un milagro para proporcionar fe, en vez de hacer algo fenomenal para llamar la atención de ellos, les abrió las escrituras y el entendimiento y recorrió las páginas sagradas diciendo, ¿recuerdan que estas son las palabras que os hablé cuando yo estaba con vosotros? Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La ley de Moisés, estamos hablando del Pentateuco. Quiere decir entonces que el Pentateuco, tanto Génesis hasta Deuteronomio, habla del Señor Jesucristo. También los profetas hablan de Cristo y los salmos sin duda alguna describen la función y la naturaleza mesiánica de la obra del siervo que vendría para transmitir, para iluminar y al mismo tiempo compartir el calor del amor de Jesucristo. No sé en qué situación tú te encuentras hoy. Y no sé tampoco
cuán pesado está tu camino. No sé cuántas cargas tú llevas. No sé si tus ilusiones han sido deshechas. No sé si tus expectativas han fracasado. Tampoco sé si tú mismo luchas ahora con una carga terrible que no puedes mirar con claridad el camino por el cual transitas. Jesús no quiere hacer un milagro extraordinario. Quiere presentarte esa espada refulgente y quiere llevarte este mensaje para que tú puedas con claridad ver el calor del amor de Dios que no te ha abandonado. Para decirte, ¿acaso no recuerdas lo que las Escrituras dicen de mí? Que soy bienaventurados cuando participas de los mismos sufrimientos en Cristo, que sois también partícipes de la naturaleza divina cuando tú en los sufrimientos dependes y procuras la ayuda del Dios bueno y salvador. Mis estimados, hoy quiero inmediatamente señalar lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles, la página 12. Mediante las enseñanzas del servicio de los sacrificios, Cristo había de ser levantado ante todas las naciones, y cuantos le miraran vivirían. Cristo era el fundamento de la economía judía. Todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía compacta del Evangelio, una presentación en la cual estaban resumidas las promesas de la redención. Noten, mediante las enseñanzas del servicio de los sacrificios. ¿Recuerdan cuándo fue establecido esos servicios? Cuando el hombre pecó. En el ejercicio de su libre albedrío, escogió no servirle a Dios. Se alió con la rebelión. Siguió los dichos del enemigo de Dios. Y es sumamente impresionante que Génesis 3:21 nos declara verdades sublimes. La primera verdad es que Dios hizo el primer sacrificio estableciendo el sistema de sacrificios, instituyendo el sistema de sacrificio. ¿Con qué propósito Dios lo estableció? Déjenme decirles lo siguiente. La palabra altar significa matanza. Viene de una palabra hebrea, mishebach, y esa palabra propiamente significa degolladero, matanza, porque denota que el cordero debía de ser degollado, junto o sobre, más bien, sobre un altar de piedra. A esta ceremonia se le llama holocausto, la cual proviene de dos palabras, olá, que significa lo que sube, lo que asciende, como el humo o el vapor cuando el sacrificio se realiza, y kalil, que significa lo que se consume, lo que se quema totalmente. Esta ofrenda era la única entre las ofrendas descritas en Levíticos que el sacerdote no tomaba nada, todo era consumido en el altar, sobre el altar. ¿Qué significa para nosotros? Porque la expresión de Hechos de los Apóstoles dice mediante las enseñanzas del servicio de los sacrificios. Significa que Dios estaba enseñando a la primera pareja y por ello a nosotros que el pecado trae consecuencias. Que el pecado no solamente afecta al individuo, afecta a los seres que están a tu alrededor, afecta la creación, afecta la naturaleza. Nunca el pecado se comete solo y siempre tiene también consecuencias. Así que Dios le dijo a Adán, no puedes estar ya más en el jardín tal como lo vimos ayer. Por mucho que lo amaba, era su propia creación. Aparentemente podríamos destacar que no era tan grave lo que Adán hizo, lo que Eva hizo, pero a la luz de la facilidad del ambiente y de las condiciones,
su pecado se tornó grave. Por lo tanto, Dios tuvo que echarlo del Edén. No permitió más que él accesara. Sin embargo, instituyó el sistema de sacrificio para enseñar ciertas verdades. ¿Qué otras verdades? Además de que el pecado produce muerte y separación. En segundo lugar, la gran verdad de que no podemos ya acercarnos a Dios sino a través de un sustituto. Es decir, como dice San Juan en el capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Nosotros no podemos llegar por nosotros mismos, sino a través de la fe en los méritos de Jesús. Cuando tú vas al templo cada sábado, cuando vas a la iglesia cada culto, ¿con qué te presentas delante del Señor? ¿Respondes como aquellos profetas? ¿Con qué me presentaré delante de Jehová? ¿Con holocaustos? ¿Con machos cabríos? ¿Con becerros? ¿Con tus buenas obras? ¿Con una autoimagen aparentemente saludable o buena? ¿Con una conciencia aparentemente sin problemas? ¿O tú vienes y te presentas delante de Jehová como aquel que está sintiendo, necesitando y deseando ser aceptado por el Padre, pero sabiendo que no tienes los méritos para estar delante de Él? La Biblia señala a través de esta enseñanza que nadie puede acercarse al Padre sino a través de un sacrificio, a través de un sustituto, a través de la vida de un ser impecable, perfecto, como es el Hijo de Dios. Ahora, otro de los elementos importantes es que todo el sistema del sacrificio giraba, o toda la economía judía giraba en torno al sacrificio, y que el santuario era profecía compacta del Evangelio. Vamos a irnos adentrando un poquito más. ¿Recuerdan ustedes esta experiencia que revelan esas imágenes? Especialmente cuando Dios le dijo en la vejez de Abraham: dame tu hijo, tu único, al que tú amas. Y para que no quede duda, se llama Isaac. Porque Abraham pudo haber razonado que se refería a Eliezer, el mayordomo inicialmente, o podía referirse a Ismael, el hijo de Agar. Pero Dios le dijo: dame tu hijo, tu único, al que tú amas, y sacrifícamelo en uno de los montes que yo te diré. Ese corazón del padre se desgarró. Génesis 22 nos dice que Dios probó a Abraham. Qué terrible, hermanos, amigos, cuando las pruebas vienen, cuando las circunstancias nos rodean y nos ponen en situaciones difíciles. Pero más terrible es cuando somos probados por Dios. Esa expresión denota ante el universo si nosotros amamos a Dios desinteresadamente o si lo amamos por interés. Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo. Hebreos, el capítulo 11, dice que por la fe Abraham recibió a su hijo de la muerte, porque aunque no lo hizo literalmente, en su mente estuvo dispuesto a sacrificarlo, basado en la demanda que Dios hacía hacia él. Por esa razón, la fe implica una acción activa, una acción dinámica que corresponde no solamente con las palabras, sino también con los hechos. Pero en esta escena quiero que ustedes se pongan a meditar plenamente en lo que está ahí. Abraham estaba esperando, cuando ustedes leen Génesis capítulo 22, los primeros versículos, alguna llamada de Dios: Abraham, Abraham. Pero no escuchó eso. Él, si ustedes observan, él se puso a cortar la leña. Él se puso a enalbardar el asno. Aun cuando tenía criados, hizo todo eso.
tratando de darle tiempo a Dios para que tal vez Dios le dijera: Abraham, Abraham, ya sé que temes a Dios y no hay necesidad de que hagas este viaje. Pero el viaje se hizo, hermanos, y a los 3 días de camino vio el monte. Y ahí, cuando él levanta su cuchillo, una voz del cielo: Abraham, Abraham. Y noten ustedes que señala esa voz, le dice: alza tus ojos. Y en aquel momento Génesis 22 dice que vio un carnero sobre la zarza. Qué interesante que es un carnero, un animal dispuesto para el sacrificio o dentro de los que estaban señalados para ser sacrificados en el santuario. Un carnero. Y lo que es llamativo es que estaba enredado en medio de una zarza. ¿Qué es lo que realmente vio Abraham? ¿Qué fue lo que realmente él observó? Si ustedes van conmigo al libro de San Juan, el capítulo 5, aun cuando yo no puse ese texto en sus pantallas, pero el Evangelio según San Juan, el capítulo 5, nos dice a nosotros de manera especial, cuando él señala: y Abraham alzó sus ojos y vio mi día y se regocijó. ¿Qué realmente fue lo que vio Abraham? ¿Un carnero? ¿O a través de ese carnero vio lo que iba a suceder años más tarde? Me refiero a que la palabra cordero por primera vez aparece en Génesis 22 y por primera vez en el Nuevo Testamento aparece en Juan 1:29. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí, en ese lugar donde Abraham levantó su mano para sacrificar a su hijo, muchos siglos después, había un ángel con la espada desenvainada sobre Jerusalén y la mortandad cubría toda Jerusalén, porque David había cometido una insensatez en su orgullo, había mandado a censar a todo el pueblo. Y en ese momento hubo un mensaje de parte del profeta diciéndole: ve a la era de Araúna y ahí ofréceme sacrificio a Jehová. Y David subió y le pidió al dueño que le vendiera esa parte. El dueño le dijo: toma la parte y toma también animales. David respondió diciendo: no voy a ofrecer a Jehová sacrificio que no me cueste nada. Y en aquel momento él compró todo el terreno y compró aquella parte y compró también el ganado para el sacrificio. Y Primera Crónicas, el capítulo 21 y el versículo 26 dice: David edificó allí un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien respondió por fuego desde los cielos. Es sumamente interesante que lo que Abraham vio, como ustedes observarán ahora en sus pantallas, cuando la Biblia dice: y alzó Abraham sus ojos y vio, realmente lo que vio fue el cordero que tomaría el lugar. En vez del carnero sería Jesucristo mismo. Así como David ofreció un sacrificio y se puso entre el cielo y la tierra para interceder por un pueblo que estaba siendo diezmado por una plaga, aparece ahora el sacrificio de Cristo levantándose entre el cielo y la tierra para ahora traer paz, consolación y esperanza a la humanidad.
Abraham vuestro padre, dice en San Juan el capítulo 8 y el versículo 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Comprenden ustedes lo que Abraham vivió en Génesis 22? Lo que él vio en aquel momento, lo que él experimentó en aquellas circunstancias o en aquel evento que participó. Estimados, con esto se presenta que el Evangelio es eterno, que es el mismo, es el único camino a través del cual nosotros podemos ser salvos. Por esa razón, traigo a colación de nuevo el pensamiento. Cristo era el fundamento de la economía judía. Todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía compacta del Evangelio, una presentación en la cual estaban resumidas las promesas de la redención. Qué tremendo mensaje el de este párrafo, porque dice que Cristo era el fundamento de la economía judía. Bueno, en el servicio del tabernáculo y en el templo que posteriormente ocupó su lugar, se enseñaban diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la muerte y al ministerio de Cristo. Y una vez al año, sus pensamientos eran llevados hacia los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás y hacia la purificación final del universo que lo limpiará del pecado y de los pecadores. ¿Notaron algo ustedes en ese párrafo? En primer lugar, que diariamente se enseñaban las grandes verdades relativas a la muerte y al ministerio de Cristo. Entonces, ¿esas ceremonias eran una profecía del Evangelio? ¿Eran una profecía acerca del cumplimiento de lo que el Mesías haría? Segundo, noten, una vez al año eran llevados hacia los acontecimientos finales de ¿qué cosa? De la gran controversia. Estimados, quiere decir que nosotros en estos momentos necesitamos visualizar, considerar, estudiar las verdades del Evangelio. Solamente déjenme enfatizar lo que tienen ustedes en pantalla, porque vamos a verlo con más detenimiento el día de mañana. En primer lugar, ustedes encontrarán ahí las fiestas del Señor. Estas fiestas, tanto la Pascua, los panes sin levadura y las primicias, correspondían con la época de primavera y especialmente tenían que ver todas ellas, aunque eran 3 fiestas, generalmente se les unifica y se les conoce con la fiesta de la Pascua, se unen, aunque eran 3 fiestas distintas, como es la Pascua, la de los panes sin levadura y la de las primicias. El Pentecostés estaba cercano ya entre la primavera y el verano. Las trompetas, como es el Yom Kippur o el Día de la Expiación y la de los tabernáculos, pertenecían al otoño. ¿Recuerdan la expresión anterior que miramos en pantalla de que toda la economía judía giraba en torno del santuario? Dios es tan especial que aún hasta cada estación, cada cosecha, cada siembra estaba organizado, basado en el trabajo diario del pueblo de Israel. No había dicotomía, no había separación entre las cosas seculares y las cosas religiosas. El pueblo de Israel adoraba mientras trabajaba. El pueblo de Israel adoraba mientras tejía las cortinas del santuario. El pueblo de Israel adoraba mientras se hacía cada mueble. El pueblo de Israel adoraba mientras cosechaba. El pueblo de Israel adoraba mientras hacía cualquier cosa. Por esa razón el apóstol Pablo comprendió esta gran verdad diciendo que si pues coméis o bebéis o haced cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Quiere decir que su pueblo hoy día debe de adorar a Dios mientras trabaja,
mientras estudia, mientras está en la oficina, mientras visita, mientras atiende a las personas, mientras va al mercado, mientras va a hacer sus compras, mientras va al súper, mientras se desplaza en su carro. No podemos separar las cosas seculares de las espirituales, porque para la mentalidad de Dios y la mentalidad hebrea, el ser humano es una unidad integral que no puede ser separada. ¿Podemos comprender esta verdad, hermanos? Entonces no habría tanta diferencia entre la manera como vestimos el sábado de mañana a la manera como vamos el sábado en la tarde. No habría diferencia entonces en considerar que el sábado de la mañana es un culto más sagrado que el culto de la tarde en la sociedad de jóvenes. No habría diferencia para hacer separación de horas, porque para nosotros todo debería de girar en torno de Cristo. Todo debería de girar en torno de lo que hacemos para Él. Si pues coméis, o si pues bebéis, o si cualquier otra cosa que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Por esa razón ustedes ven que tanto en primavera, verano y otoño, toda la economía giraba en torno a la agricultura, porque el pueblo de Israel era agricultor. Giraba en torno a la cosecha, por lo tanto giraba en torno a las fiestas del Señor y alumbraban o señalaban o apuntalaban hacia verdades que no solamente alcanzaban para su tiempo local, sino que proyectaban luz sobre lo que ocurriría más adelante en el tiempo. Yo quisiera entonces, hasta este momento, ratificar y confirmar que Dios está hablando a su pueblo, diciéndoles que hay verdades que nosotros necesitamos ahora señalar. Dios tiene la verdad de que desea liberar, redimir, purificar, consagrar y al mismo tiempo gozarse con su pueblo, porque Él desea permanecer en medio nuestro. Estamos acercándonos a la cosecha final, pero antes de referirme a ella, yo quiero que ustedes la disfruten en el proceso de lo que estamos estudiando durante esta semana. Por esta razón, yo quiero invitarte para que tú puedas, juntamente conmigo, volvernos a las Escrituras. Dejar que Cristo pueda recorrer cada página de las Escrituras, pero más que todo, recorrer cada página de nuestro pasado, vendar y curar las heridas y poner delante de nosotros el remedio para que sintamos el gozo de estar en su presencia. ¿Quieres disfrutar de las verdades del Evangelio? Romanos nos dice que vamos a tener consolación y esperanza al estudiar las Escrituras. Nuestros corazones se llenarán de gozo y arderán por las verdades del Evangelio. Nuestros pies tomarán fuerza para poder compartir con otros lo que Cristo ha hecho, lo que hace y hará en favor de su pueblo. No debemos temer. Hermanos, en medio de las condiciones en que ustedes se encuentran, nosotros nos encontramos o el mundo se encuentra. No hay verdad más sublime que la verdad del Evangelio. Centrémonos en Cristo. Fijemos los ojos en Él, no en las cosas terrenas. Recuerden, lo que hacemos debemos hacerlo para gloria de Dios, porque fuimos creados para traer gloria a su nombre. ¿Aceptas tú el desafío en esta ocasión? Te invito a rendirte a Él, a su palabra y a dejar que Él actúe en tu vida. Quiero invitarte para que te unas conmigo en oración, si es ese tu deseo. Señor y Padre, aquí está tu pueblo, aquí están tus hijos, aquellos que escuchan ahora tu palabra. Trae consuelo y haz que
al considerar el mapa de la salvación a través del santuario, nosotros podamos recorrer la senda iluminada por el poder de tu palabra y las glorias del Evangelio. Y haz que al vivirlas podamos sentir como aquellos dos caminantes. ¿No ardía en nuestros corazones las verdades del Evangelio cuando Él abría las Escrituras delante de nosotros? Señor, que esas gloriosas verdades puedan anclarse en nuestras vidas, puedan ser nuestra fuerza en medio de la tormenta, puedan ser nuestra seguridad en medio de la incertidumbre, puedan ser nuestro consuelo en medio del dolor, puedan ser nuestra esperanza en medio de la inseguridad. Te pido, Padre, que sostengas a tu iglesia, pero que por la fe hoy venimos delante de ti por medio de los méritos de Jesucristo para suplicar tu gracia en favor nuestro y la habilitación para que podamos caminar junto a ti. Gracias por escucharnos. Ahora alcanza a aquellos enfermos, aquellos dolientes, aquellos que han estado participando del dolor de perder un ser querido. Trae esperanza, trae consuelo y que te puedan ver como aquel que tiene las llaves de la muerte y del Hades. En tus manos de amor nos encomendamos y confiamos en tu amor en el nombre de Jesús. Amén.